La clase número 4 trata acerca de los estados de Cristo. Yo les envié anoche la nota, así que no sé cuántas la leyeron, pero en esta clase como introducción, hermanos, vamos a hablar acerca de los estados que tienen que ver más con la obra de Cristo. Recuerden, Cristología se divide en dos partes: la persona, quién es Cristo, y la obra, qué hizo por nosotros. Entonces la clase de hoy, lo que son los estados, trata la parte de la obra de Cristo. Así que vamos a ver, nuestro texto clave va a estar en Filipenses 2, del 5 al 11, como yo les había compartido en la nota. Prácticamente va a estar basado en ese pasaje. Filipenses 2, del 5 al 11. 5 al 11. 5 al 11. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor, lo del 5 al 11. Amén, hermano. La palabra del Señor dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Hermano Gustavo, ¿puede dirigirnos en oración para empezar la clase? Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en esta mañana, Padre, estamos aquí reunidos para estudiar cada vez más de tu palabra y de la divinidad de tu Hijo y su obra, Señor, para nuestra salvación. Te pedimos, Padre Santo, prepare nuestros corazones, Señor, y nuestras mentes para recibir tu palabra, Señor, y no solamente mantenerla en nuestra mente, Señor, sino también llevarla por obra, Padre amado. Te lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, la clase pasada mencionábamos que Jesucristo es el único calificado para ser el redentor de los pecadores, el Salvador, y el único, a la misma vez, el único mediador entre Dios y la humanidad, quien siendo el Hijo eterno de Dios se hizo hombre, permaneciendo para siempre Dios y hombre, dos naturalezas distintas y una sola persona. Prácticamente eso fue la clase pasada. Hablamos mucho de la fórmula, que esto básicamente es la fórmula del concilio de Calcedonia en el 451, siglo V después de Cristo. No tenga temor a ciertas palabras cuando usted lee, cuando usted escucha concilio, confesiones. Quítese ese prejuicio, lea, infórmese, instrúyase, porque eso está ahí, porque la iglesia primitiva siempre ha defendido la doctrina verdadera, o sea, la Biblia, la palabra de Dios. Vimos que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre. ¿Cómo? Tomando un cuerpo verdadero y un alma racional que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la cual nació sin pecado. Entonces este es un resumen sintetizado, más que nada, o compactado de lo que fue la clase pasada. Tratamos algunas herejías en referencia a la persona de Cristo, que es la otra parte de la cristología, ¿no? Entonces, en la próxima clase vamos a hablar de los oficios de Cristo. Ahora vamos a hablar de los estados. ¿Cuáles son los oficios de Cristo que Él ejecuta como el Redentor? Todos conocen que son tres. En el Antiguo Testamento había profetas, sacerdotes y reyes. Nunca un sacerdote podía ser a la misma vez o cumplir el oficio de rey.
Sin embargo, vemos en la persona de Cristo que Él cumplió los 3 oficios del Antiguo Testamento. Él fue nuestro profeta porque Él nos trajo la palabra de Dios. Él es Él mismo la palabra de Dios encarnada. Él es nuestro sacerdote porque Él intercede por nosotros delante del Padre. Y Él es nuestro Rey porque Él gobierna nuestras vidas. Y al final, no solamente nuestras vidas, todo el universo, cuando todo esté sujeto bajo sus pies. Así que los estados de Cristo los encontramos en este pasaje que nosotros leímos o que el hermano Guillermo nos leyó, Filipenses 2 del 5 al 11. En este pasaje, si usted lo puede dividir, del verso 5 al 8, encontramos primero su humillación. Y del 9 al 11 encontramos su exaltación. Ahora, el verso 8 y el 9 pudiéramos decir que es la transición de un estado a otro, de la humillación a la exaltación. Note ahí, vamos a hacer un ejercicio. Pues yo sé que ustedes ya están ahí en Filipenses capítulo 2. Vamos a ver esta transición, o vamos a ver los tres. Vamos a dividirlo en 3 partes: humillación, exaltación y en medio la transición de un estado a otro. Dije que del verso 5 al 8 vemos primero su humillación. Dice el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó o se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta aquí tenemos la parte de su humillación. Ahora, del 9 al 11 encontramos su exaltación. Dice, por lo cual, o sea, por esto que hizo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, ¿por qué decimos que el 8 y el 9 es la transición? Ve acá, dice el 8, y estando en la condición de hombre, o sea, es como el punto medio ahí. Se humilló, o sea, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que esa palabra se conoce kenosis en griego, que es vaciarse, despojarse. Acá se traduce. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice, por lo cual, o sea, en estos 2 versos, 8 y 9, se conecta, o es la transición de un estado a otro. Hasta aquí, entonces, parte de la introducción de esta clase. Vamos a ver primero en qué consistió la humillación de Cristo. Punto número 1. Son 2, solamente, su humillación y su exaltación. Número 1, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? Pues si usamos nosotros como base este pasaje de Filipenses, la humillación de Cristo consistió en haber nacido en una baja condición. Estuvo sujeto a la ley, como lo menciona Pablo en el libro de Gálatas, sufrió todas las miserias de esta vida, excepto de que no tenemos en las Escrituras ningún relato de que Jesús haya sufrido algún tipo de enfermedad. Bueno, si usted lo encuentra, me dice en qué parte lo menciona, pero no encontramos en ninguna parte, ningún registro que Jesucristo haya sufrido algún tipo de enfermedad física, menos espiritual. No tenía pecado. Entonces Él estuvo sujeto, nació en una condición baja, en eso consistió su humillación, estuvo sujeto a la ley,
sufrió todas las miserias de esta vida, excepto que no tenemos ningún registro de que haya sufrido algún tipo de enfermedad. Parte de su humillación consistió también al caer la ira de Dios sobre él y la muerte maldita en la cruz. Además también el haber sido sepultado y el haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Podemos decir entonces que el principio o el comienzo de su humillación fue al adoptar, al añadir, todas estas son palabras sinónimas, o tomar un cuerpo humano o una naturaleza humana. Este fue el principio o fue el principal aspecto de su humillación, del cual dependen todos los demás. ¿Y sabe por qué? Porque no solamente asumió la naturaleza humana, sino que también vivió en una condición humilde. ¿Usted recuerda cuando lo van siguiendo multitudes? Él se voltea y les dice a sus discípulos, Mateo 8:20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Como hombre, confesó esto a todos aquellos que querían seguirle, que él no tenía bienes ni cosas materiales que ofrecerles. Eso es parte de su humillación. Podemos decir que vivió una vida austera. Pastor, Sí, hermano. cuando dice su humillación bajo, ¿se refiere a eso? Que no tenía nada, que Eso es parte. O sea, todo esto que estoy mencionando es parte de su humillación. Pasó hambre, Él, ¿sí? Sed, hambre y sed también. él lloró, Sí. tuvo sufrimiento, o sea, por la pérdida de cuando murió Lázaro. Cuando él ve a esta mujer, la viuda de Naín, que lleva a su único hijo, era viuda, ya con eso era suficiente. Después muere su hijo, el único que podía hacerse cargo de ella, y él tiene compasión de esta mujer y resucita a su hijo. Entonces, todo esto consiste o es parte de lo que nosotros llamamos la humillación de Cristo. Ahora, una cosa más, la profecía que ustedes conocen bien de Isaías 53, versículo 2, nos dice que no habría parecer en él ni hermosura en su rostro. Para él es. Dice que se le vería más bien sin atractivo para que no fuera deseable por los sentidos humanos solamente. Es decir, el Jesús humano, el Jesús hombre, no fue atractivo, ni sería deseable por su apariencia física. No era un azarón. No, todo lo contrario, a Absalón. Normalmente, casi siempre nos pintan a Jesús en los cuadros de artistas famosos de un hermoso parecer y haciéndolo más atractivo a los ojos que por lo que realmente él es. Ah, Ese es el primer punto, el principio de su humillación. Otro más, o número 2, Cristo, el legislador, o sea, el dador de la ley, se sometió a su propia ley. Y algunos teólogos han dicho que Cristo, aún siendo hombre, él era el autócrata por encima de la ley. Es decir, Jesús seguía teniendo la facultad y el poder de no someterse a ningún tipo de limitación y la facultad misma de promulgar o modificar la ley a su voluntad si así lo hubiera querido pero no lo hizo. o lo hubiera deseado. Voy a repetir esto y ahorita vamos a ver qué significa esta palabra para aquellos que no están muy familiarizados, que es un autócrata. Cristo, el legislador, se sometió a su propia ley. Algunos teólogos han dicho que Cristo, aún siendo hombre, él era el autócrata por encima de la ley. Es decir, él seguía teniendo la facultad de no someterse
a ningún tipo de limitación y la facultad misma de promulgar o modificar la ley a su voluntad si así lo hubiera querido, pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Por amor a nosotros. Y al mismo tiempo para cerrarle la boca a Satanás, derrotándolo limpiamente con todas las de la ley y exponiéndolo a vergüenza públicamente de todos los ejércitos celestiales, tal como Pablo lo describe en Colosenses 2:15, que los expuso a vituperio, a la vergüenza pública. Ahora, la palabra autócrata del griego autocrateía, de las raíces auto significa uno mismo y kratos, que significa poder o gobierno. Él es su propia ley, Cristo. Ahora, la pregunta. Toda es la constitución. Pero él también, cuando le dijo a todos en el juicio que ustedes no me están matando, yo estoy entregando mi vida. Claro. Por el amor ¿Usted recuerda cuando ellos le dicen, no decimos que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, Juan capítulo 8, él les dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede acusar de pecado? Nadie se atrevió a decir algo. Ahora la pregunta, ¿cómo se sometió Jesús a su propia ley siendo él mismo el legislador? Nosotros tenemos acá este país, y en cada país que es donde hay democracia hay una constitución. Nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la constitución. Acá Cristo, aunque se sometió a la ley, no tenía el derecho, si así lo hubiera querido, de hacerlo, o el deber. Y la cumplió. Él la cumplió. Él es nuestro mejor ejemplo. Claro. Entonces acá, ¿cómo es que se sometió a su propia ley si él mismo es el legislador? Este argumento, mis hermanos, lo encontramos, vaya a Romanos 5, del 12 al 21. Es muy largo el pasaje, pero usted lo puede leer o tome nota. En este pasaje, Pablo nos presenta a Cristo en su rol como el segundo Adán. El segundo Adán, que se sometió a la ley o a los mandamientos que fueron dados primero a Adán, convirtiéndose el representante, Jesús, convirtiéndose el representante de una nueva humanidad. ¿Recuerdan? Adán cayó, todos caímos, pero ahora viene un segundo Adán que no cae, sino que cumple la ley, y él es ahora nuestra cabeza federal. Es la ley del federalismo, o sea, cuando usted fue representado en el principio por Adán, y no debemos de culpar a Adán porque fue Dios mismo quien lo puso. Él cayó, él tenía el poder para no pecar y para pecar. Pero Cristo, como el Hijo de Dios, el Dios encarnado, vino, cumplió la ley y ahora Él es nuestro representante. Es lo que Pablo prácticamente describe en este pasaje de Romanos 5, del 12 al 21. Adán fue nuestro primer representante o nuestra cabeza federal, cayó, al caer caímos todos con él, y siempre daba el ejemplo, ¿no?, de una selección, de cualquier deporte que usted quiera. Esa selección está representando un país. Cuando la selección pierde, no dicen, bueno, perdió fulano, fulano, fulano. No, perdió X nación. ¿Por qué? Porque eran los representantes de esa nación. Ahora, así sucedió con nuestro primer padre Adán, que fue nuestro representante delante de Dios. Cuando él cayó, todos caímos, pero ahora nuestro representante es Jesucristo, el segundo Adán, el cual no cayó, sino que cumplió la ley y cada detalle de los mandamientos a la perfección. Y podemos decir lo mismo que dice el apóstol Pablo más adelante en Romanos 7:25, donde él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que me libra de este miserable cuerpo de muerte. Usted recuerda la lucha que Pablo tiene en el capítulo 7 de querer hacer el bien. Tiene el deseo, pero no puede. Tiene una lucha interna y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable hombre de mí. Y él después da gracias a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro, que nos libra de esa condición. Además de esto, Jesús se sometió a la ley de Moisés como judío, obediente a esa ley. Como ser humano, Él también participó, esto es parte de su humillación, Él participó de las miserias y sufrimientos de esta vida. Él no gozó de ningún privilegio por ser quien era. Piense en las debilidades inherentes de la humanidad. Cristo sufrió el impacto de la pobreza económica. Usted recuerda, había un tributo que se tenía que pagar en el templo. No tenía, ver mal. Jesús manda a Pedro a sacar un pez, que ese pez iba a tener una moneda que equivalía al impuesto por él y por Pedro. Mateo 17, del 24 al 27. Cuando le hicieron la pregunta acerca de que si era lícito pagar tributo al César, él tuvo que pedir una moneda. Jesús no cargaba un denario con él. O un chelito, ¿cómo le llaman? A la moneda más pequeña. En Dominicana se notaba el cuenca. Bueno. También Cristo sufrió la agotadora interacción con pecadores exigentes y egoístas. Usted piensa que cuando usted está atendiendo a personas, por ejemplo, pienso en las líneas que hay en un restaurante, las líneas de carros. Usted piensa que el que pagó por su comida, por el drive-thru, él está compadeciéndose de esa persona que está en la ventanilla, que ya no haya que hacer con tanto pedido que tiene. No. Cada uno está exigiendo porque él pagó un precio por algo. Acá Cristo vemos que él sufrió esa agotadora interacción con pecadores exigentes y egoístas, al punto de que en una ocasión se tuvo que marchar al otro lado del mar para descansar. ¿Y sabe qué pasó? Que al día siguiente, bien temprano, ya estaban buscándolo para que siguiera sanando a los enfermos que no habían alcanzado su ficha o su turno el día anterior. Pero él les dice a sus discípulos, vamos a las demás regiones para que predique allí también el evangelio. Y muchos van a decir, qué desconsiderado, ¿no? Bueno, pero no hay una persona, la Biblia nos narra, que más amoroso, más compasivo, más misericordioso que Jesús. Sin embargo, él tuvo que dejar esas cosas de lado y continuar para lo cual, o el verdadero propósito para lo cual él había venido a predicar el evangelio del reino. Y así fue que comenzó su ministerio después de que fue bautizado y tentado, según Marcos 1, 14 y 15. Él dice que, les dice que cuando él fue bautizado y tentado, él comenzó su ministerio diciendo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. También él sufrió los insultos y la oposición de muchos, principalmente de los líderes religiosos. Los golpes, la tortura, la degradación y la agonía en la crucifixión. Él sufrió todo eso. Esto es parte de su humillación. Sin olvidar que además sufrió la ira de Dios en el huerto de Getsemaní. Él pidió al Padre que si era posible pasara de él esa copa, la copa de la ira de Dios, que caería sobre él por el pecado, tal como lo expresa 2 Corintios 5, 21. Y también la profecía de Isaías 53, del 4 al 6. Ahora, la muerte maldita en la cruz, o como una maldición, fue la culminación de sus sufrimientos y su humillación. El sufrimiento físico y psíquico fue inimaginable. Además, la crucifixión lo marcó no solamente como un maldito por los hombres, sino un maldito por Dios mismo. Como lo dice Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y Pablo añade entre paréntesis, porque está escrito, una cita de Deuteronomio 21:23, maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo aquí en el contexto de este pasaje de Gálatas 3 está haciendo un contraste entre la ley y la fe, o entre los que quieren vivir por la ley y los que están aferrados a la fe
por medio de la promesa hecho a Abraham. Eso es en Gálatas 3, desde el 6 hasta el 13, texto que leí. Después, Cristo fue sepultado como cualquier cadáver y permaneció bajo el dominio de la muerte por 3 días. Es a esto que hace referencia la frase cuando leemos descendió a los infiernos, o lo que conocemos como el credo de los apóstoles. ¿Qué es lo que dice el credo de los apóstoles? Yo no sé cuántos fueron católicos, pero no tiene que ser católico para saberlo. Puede buscarlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Ahora, solamente como una nota, la palabra católica Exacto. se usa aquí para referirse a la iglesia auténtica o la iglesia universal de todos los tiempos, o la iglesia que se reúne en todos los lugares. Y Cristo siendo la cabeza y el esposo de ella. No es la iglesia católica romana, no. O sea, católica es universal. Donde quiera que el pueblo de Dios se reúne. Una prueba más, Primera de Pedro 4:6 nos dice acá que Cristo descendió, bajó y predicó a los muertos. Ahora, la pregunta es, ¿quién les predicó el evangelio a los muertos? Bueno, en este pasaje la respuesta es Jesús. Y ahora note que antes de este pasaje de 1 de Pedro 4:6, en el 3:18, 1 de Pedro 3:18 y 19, dice, si puede leer el pasaje, si alguien me lo puede leer por favor, 1 de Pedro 3:18 y 19. Solamente estoy haciendo una aclaración de qué significa esto de que Jesús descendió a las partes bajas de la tierra o a los infiernos. Primera de Pedro 3:18 Y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, note que tanto el pasaje, hermano, lea por favor también el 4:6, ahí mismo en la primera carta de Pedro. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, note que ninguno de estos dos textos o pasajes se dice que se les predicó y que fueron salvos, ¿verdad que no? Simplemente dice que fue y les predicó. Ahora, el verso 20, después del capítulo 3, dice que los que estaban encarcelados fueron los que en otro tiempo desobedecieron. ¿A qué hace referencia? A todas esas personas que murieron en el diluvio. ¿Sí, hermano? Sí, yo nada más quería hacer poquita referencia a todas esas verdades que dijeron esos fulanos, que eran muy buenas, pero cuando introdujeron la palabra a la Santa Iglesia Católica, en nuestro pensamiento, el pensamiento de ellos es todos los que no son de la Santa Iglesia Católica son herejes. En aquel tiempo hay que considerar eso, por eso yo no estoy de acuerdo en que ellos pongan eso ahí, o no aceptaría todo eso, yo pondría por separado las verdades, porque muchas veces esas gentes malintencionados religiosos agarran verdades y se introducen allí para que a la postre ellos, acuérdense que hoy en día está el ecumenismo muy fuerte, tratando de incluir también, porque ellos aplauden y hacen y deshacen, y puede crear confusión.
si bien es cierto hay verdades muy buenas, pero por el hecho de introducir que la Santa Iglesia Católica, para Ok. mí, a mi ver, ellos ahí están llamando hereje porque siempre han perseguido a los anabautistas, a nuestra gente, a nuestra raza, a los que han traído estas verdades eternas para nuestro bien. Ok, hermano, como historia, yo le recuerdo que la Iglesia Católica como institución se fundió en el 380-86, o sea, siglo IV. Cuando hablamos del credo de los apóstoles, estamos hablando del primer siglo. O sea, cuando ellos afirmaron estas verdades, la Iglesia Católica ni siquiera existía. Por eso es bueno conocer la historia, leerla en su contexto. Yo sé, o sea, entiendo el punto que usted me dice, pero por eso le digo, infórmese, lea, instrúyase. Y acérquese siempre a todo esto que usted va a leer fuera de la palabra de Dios, pasándolo siempre por el filtro. Y también sin prejuicios, porque dice Pablo que debemos de leerlo todo en este caso, pero vamos a retener lo bueno. Hay mucha basura en mucha literatura, o sea, de la cual usted no tiene que cuidarse ni filtrar nada, es esto. Esa es la gran verdad. Pero cuando usted lee la historia, la Iglesia Católica, o sea, esa se fundó, usted sabe, en el 300 y algo, ¿no? Con Constantino. O sea, cuando él afirmó, adoptó el cristianismo como la religión universal. Pero esto, el credo de los apóstoles, es precisamente los apóstoles. Estamos hablando del primer siglo. Antes, mucho antes. Gracias por la aclaración. Yo pensaba como el hermano. Yo Ok. pensaba porque yo nací y me crié en el catolicismo. Bueno, supongo que casi la mayoría de todos nosotros. Y yo siempre había visto, mira la Iglesia Católica, tenía que poner él ahí su pedacito. para Recuerde, ellos. la Iglesia Pero Católica buena la ha aclaración, me encanta. sido una, Pasaron si varios siglos. podemos usar la palabra como ladrona, porque ella se ha apoderado o se ha adueñado de todas estas verdades como si fueran parte de ella. Y entonces por falta de conocimiento o de conocer la historia, nosotros nos comemos todo eso. Y pensamos que está hablando en realidad de la Iglesia Católica romana. Hasta Lulu me vio la cara cuando llegamos a ese punto. Dijo como el chavo, así que chiste. Porque diría yo esto, si ya están sacando la Biblia esta, versión 60, y oficialmente estamos adoptando otra versión, y si ya estamos sacando himnos de los buenos y estamos adoptando otros de los que ya conocemos, ¿por qué no sacar eso de ahí y solamente preservar lo bueno? Porque ellos sí se han adjudicado poderosamente eso, diciendo que ellos son, para la nueva generación puede traer confusión. Y siempre decimos, prepárense, pero es que la cosa es, si nosotros somos la iglesia, ¿cómo dijimos que somos? La iglesia renovada, ¿cómo dijimos? Reformada. Pues vamos reformando ese asunto, vamos quitando eso que ellos se han apoderado y pues poniendo lo bueno de nosotros. Para no decir, lo interpretamos así porque pues no, es que ellos ya llevan tiro por, ¿cómo se dice? Tiro por viaje, tiro con causa. Ok. Y nosotros vamos a eliminar eso ya. El católico protestante, que es católico protestante, ese identifica romano. Ahora, mis hermanos, yo no quiero entrar, desviarme del tema, pero déjenme aclarar algo. Cuando hablamos de versiones de la Biblia, si usted le preguntara al Señor, o sea, imagínese al Señor frente a usted, si usted le preguntara al Señor cuál es la versión correcta o la que debo de usar, ¿qué cree usted que le contestaría al Señor? ¿La 60? Reina Valera del 60, claro. ¿La 1909? Bueno, estamos hablando, hermano, de preferencia, porque sabe que todo esto que tenemos son copias de las Escrituras, copias, incluyendo la que nosotros llamamos original, que es en el hebreo y en el griego, son copias. Porque yo le voy a decir con un texto dónde está la escritura original. Salmo 119, versículo 89. Ahí usted va a encontrar dónde está la Sagrada Escritura, la única. Dice el Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Dónde está la original? En los cielos.
Así que si usted tiene preferencia por una versión, yo prefiero esta, Reina Valera 1960. Pero yo no puedo imponer mi versión favorita a otro hermano. ¿Estamos de acuerdo? Había tendencia que escogiera lo último. Mire, antes del 60, la única que se leía en algunos círculos era la 1909. Hoy de 1909 nadie se acuerda. Porque el idioma va cambiando. llamaban del oso? La Biblia del Oso fue la primera, 1680 y algo. Se me olvida la fecha, 1569. Yo la tenía, la del Oso. Pero es un español que usted no lo va a entender. Un español antiguo. La tuve que regalar, una Biblia por la cual pagué como $150, porque yo la quería tener de colección, al final terminé regalándola. Entonces, seguimos, me queda un punto, tenemos nada más que 3 minutos, le vamos a robar 5 para terminar el segundo punto. Una pregunta. Sí. Usted dice que Cristo no cambió la ley, Ujú. pero él la reformó, ¿no? O la- No, él dice que no vino a abrogar la ley, No, pero A cumplirla. digo, la hizo más estricta. más estricta en cierto sentido. Por ejemplo, en Juan 15, cuando él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Yo le pregunto, ¿acaso el amar al prójimo no estaba ahí en la ley? Sí. Entonces, ¿en qué es lo que cambió? Lo que cambió es lo que dice, así como yo os he amado. O sea, ese es un peso más por encima de lo que estipulaba la ley. Porque ahora usted está supuesto a amar como Dios ama, no solamente amar al prójimo con el amor del ser humano. Por los enemigos también, porque dice, escuchaste que antes fue dicho. Sí, a eso se refiere cuando Él vino a reforzarla o a traer el verdadero significado de la ley. Exacto. Entonces podemos decir que la humillación de Cristo, aún después de su muerte, consistió en ser sepultado, en continuar en el estado de la muerte bajo su poder hasta el tercer día. Lo mismo que fue expresado en este credo, ¿no? Que descendió, que ya mencionamos, que descendió a los infiernos. Ahora, ¿en qué consiste la exaltación? El segundo punto. La exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día. El haber ascendido al cielo, el estar sentado a la diestra de Dios y en venir en el día final a juzgar al mundo, a los vivos y a los muertos. Ahora, ¿dónde está el punto de transición de un estado a otro? La resurrección fue el inicio de su exaltación. La resurrección deshizo todos los aspectos de la humillación, excepto una cosa: su unión con la naturaleza humana. Eso no fue deshecho. El Jesús que está sentado a la diestra de Dios sigue teniendo un cuerpo de carne glorificado. En lugar de deshacer esa unión, la glorificó. Tiene un cuerpo glorificado. Es a esto que hacía referencia la clase pasada cuando decía que Cristo entró al cielo con un cuerpo humano de carne glorificado, ya que cuando Él adoptó o añadió humanidad a su divinidad fue para siempre. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, un hombre, pero a la misma vez Dios. Hermano Dionisio, Sí, pastor. de manera que el Señor se humilló, fue exaltado, y el tercer punto, la intercesión por nosotros. Cumpliendo su oficio o uno de sus 3 oficios ahora, al presente. Sí. Ya vino como profeta, nos trajo la ley, su palabra. Hoy está cumpliendo su rol de sacerdote, intercediendo por todos los suyos, como leemos en el capítulo 17 del libro de Juan o del Evangelio de Juan. Falta, aunque Él está gobernando, pero su otro oficio como rey, cuando regirá, se cumplirá la profecía del Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, los oficios de Cristo son los que vamos a ver en la clase siguiente. Su oficio como profeta, sacerdote y rey. Entonces, a ver,
Me perdí acá. Exaltación. Ahora, con su exaltación, ya no está sujeto o ya no está sometido a esta condición humilde, ya no está sometido a la ley como lo estuvo en su humillación. Ya no está sujeto a las miserias y a los sufrimientos de esta vida. Ya no está bajo la ira de Dios como en su muerte por los pecados. Ya no está bajo el poder de la muerte. Su resurrección garantiza la resurrección de todos los creyentes, tal como lo describe Pablo en 1 Corintios 15, del 20 al 22. Además, en este pasaje de 1 Corintios 15 nos muestra o nos demuestra que la salvación es total, incluyendo el cuerpo. No es solamente la salvación del alma o del espíritu o de la mente, sino una salvación de todo el ser humano entero y completo. La ascensión de Cristo al cielo es más que regresar de donde vino. ¿Por qué? Porque es la presentación de la naturaleza humana perfecta en el cielo. Y esa es nuestra esperanza como creyentes y la de cada verdadero creyente en todo el mundo, que Cristo es nuestra primicia en el cielo. Él fue el primero que entró y nos abrió ese camino. Él es el precursor, además de la permanencia a la diestra de Dios, significa poder universal y la representación delante de Dios de todos nosotros los creyentes. Él es nuestro representante. Es el cumplimiento del Salmo 110.1, como decía. Por otra parte, también hay varios textos donde Él es Jesús, Él es quien reconocerá los suyos de los que no lo son. Él es quien nos confesará o nos negará delante del Padre. Él es quien separará la cizaña del trigo y quien apartará a las ovejas de las cabras o a las cabras de las ovejas. Hay un pasaje, usted conoce Mateo 7, 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. O sea, la voluntad es del Padre. En ese pasaje, Él dice que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, en este pasaje, la voluntad es del Padre, pero la confesión de reconocerle como Señor es a Él, a Jesús. Versículo 22 de Mateo 7. Muchos, dice, me dirán, hicimos esto, hicimos lo otro, pero Él es quien dará el veredicto final, que es lo único que importa, o debería de importarnos, tal como lo vemos en el verso 23. Ahora, para terminar, mis hermanos, vemos en su exaltación a Cristo sentado a la derecha del Padre, con toda autoridad, como lo dice el Salmo 110.1, pero además como nuestro intercesor al mismo tiempo, ¿no? Nuestro intercesor, como lo dice 1 de Juan 2.1. Estas cosas las escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, incluyendo este pasaje que leímos al principio, donde dice Filipenses 2, del 5 al 11, que termina diciendo que toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Así, la humillación de Cristo hasta lo más bajo, lo más vil, y la exaltación hasta lo sumo como Señor de todo, ante el cual se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Así que, mis hermanos, hasta aquí la lección. Tengo la conclusión, pero yo se los voy a compartir. En la próxima clase vamos a ver los oficios de Cristo.